Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal Radio. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de 2 programas dedicados al impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, que siempre nos quedamos con la idea de que era un impuesto únicamente para las personas que producían los artículos que grababa la ley y que los enajenaban, obviamente, ¿no? Y para ciertos servicios relacionados con la venta de estos bienes y algunos otros como pueden ser el internet, los juegos con apuestas, etcétera. Pero particularmente, ya desde antes con las bebidas alcohólicas, pero particularmente a partir de 2014, pues este impuesto se abrió a la causación, no nada más para los productores que venden, sino para los comerciantes que venden ciertos productos, no todos los que graba la ley, pero algunos de los productos que graba la ley, por lo que también pues las tienditas de la esquina, la farmacia, la papelería, etcétera, en un momento determinado pueden verse obligadas al pago del impuesto aún siendo comerciantes. Pero bueno, vamos a hablar de esta ley que fue publicada en 1981 y que con su entrada en vigor pues se abrogaron distintos ordenamientos que eran conocidos como impuestos especiales que estaban regulados por distintas leyes y pues se convirtió en una ley única de estos impuestos especiales y se ha convertido pues también en el comodín del gobierno federal para la recaudación en uno u otro producto. Pero bueno, vamos a hablar de la naturaleza de este impuesto que es bien interesante y pues tenemos a una experta en este programa a quien le agradecemos su presencia. Le voy a presentar en este momento, pero antes les voy a recordar que este programa es un programa grabado, se está grabando en el mes de mayo y se está transmitiendo en el mes de julio. Es una coproducción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Y recordamos que estamos por el 860 de AM y por las plataformas de Mirador Universitario de la CUAED, YouTube de la CUAED y por el Facebook de nuestra facultad. Y ahora sí les presento a nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantada. Está con nosotros la doctora Margarita Palomino Guerrero, a quien le agradecemos infinitamente por el apoyo para la realización de este programa. Usted sí es 100% hecha en CEU, ¿verdad? Sí. Totalmente. Bueno, igual yo también, pero bueno, egresó tanto de la licenciatura, la maestría, el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es catedrática de la misma, consejera universitaria también en esa facultad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, directora del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, ponente en foros nacionales e internacionales, además de que es autora de artículos y libros en materia fiscal. Pues nuevamente muchas gracias por su apoyo. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Pues platíquenos del IEPS primero, antes que nada, el IEPS en general, de la ley como tal, del impuesto, sus orígenes. Muy bien. Bueno, pues hay que platicar que el impuesto especial sobre producción y servicios surge en el año de 1980, la iniciativa, justamente cuando tenía ya un año de operar el impuesto al valor agregado. Yo siempre digo que van 3 leyes a la par en este desarrollo o evolución: la ley de coordinación fiscal, la ley del impuesto al valor agregado y la ley de IEPS. Con IEPS pues nos enseñamos a gravar solamente a nivel federal un solo impuesto, suprimiendo los impuestos locales, y aprendimos algo que es muy importante, que ahora ya lo manejamos muy bien, pero que en sus orígenes costó trabajo, que es el traslado. Y entonces llevaba un año ya operando el impuesto al valor agregado y se propone, hay una iniciativa para que se empiece a gravar también estos productos. Antes estaban grabados a nivel local, pero sin embargo, cuando llega la ley del impuesto al valor agregado, se dejan sin grabar, y la percepción de la autoridad y de los legisladores fue, bueno, si ya los contribuyentes estaban sujetos a ese gravamen, vamos a seguirlos grabando.
Y efectivamente se le llamó un poco el cajón del sastre porque ahí se metieron todos estos impuestos, pero con una característica en común. Uno, el que son impuestos federales hoy, eso quiere decir que las entidades federativas se abstienen de gravarlos. Por otra parte, su fundamento lo encuentran en el artículo 73, fracción 29, pero si alguno no encontraran en el listado especial de gravámenes, pues tenemos el 73, fracción 7, que dice todo lo que sea necesario para gravar o para lograr el presupuesto. Entonces es un impuesto federal que deriva su potestad del artículo 73, fracción 29 y fracción 7. Es un impuesto indirecto, lo cual quiere decir que la ley dice que lo van a gravar aquellos que enajenen, aquellos que importen o presten servicios, pero tiene una característica. Finalmente el que termina pagándolo es el consumidor final. Entonces yo voy y compro a la tienda una botella de vino y me van a decir que lo tengo que pagar. Yo puedo cuestionar, ¿pero por qué? Si la ley dice que el que enajene y usted lo vende, entonces usted páguelo. No, lo que sucede es que ese impuesto se me repercute, se me traslada al consumidor final, es decir, a mí. Y en consecuencia, por eso decimos que es indirecto, a diferencia del impuesto sobre la renta, que ahí va a gravar al que directamente dice la ley, al que percibe el ingreso. Acá no, acá la ley dice que grava al que enajene, pero termina pagándolo el consumidor. Y es un impuesto extrafiscal. Y esta característica es muy importante porque la extrafiscalidad quiere decir que la finalidad no es recaudar. Lo que le importa al Estado es otro fin, más alto. ¿Cómo cuál? Inhibir conductas que dañan tu salud. Entonces la pregunta es, ¿por qué se cobra tan alto el impuesto a los cigarros? En este caso 200%. Y la respuesta es, se cobra muy alto efectivamente porque lo que se pretende por el Estado es inhibir esa conducta, que ya no lo consumas. También en el caso de bebidas alcohólicas, porque te daña. En el caso del cáncer, pues bueno, se han hecho estudios que más de 50 tipos de cáncer pueden provocarse. En el caso de bebidas alcohólicas, pues evidentemente el problema que tenemos es el que causa problemas con el hígado y en general problemas de salud. Muchos contribuyentes dicen, muchos gobernados, bueno, pero al Estado, ¿por qué le tiene que intervenir? Si me enfermo o no me enfermo, es mi decisión. Lo que les dice el Estado es, mira, si tú te llegas a enfermar, te vas a tener que atender por los servicios de salud, ya sea el Seguro Social o el ISSSTE o por IMSS Bienestar. Entonces yo te tengo que atender, pero además, no, yo me voy a atender sola, yo tengo mis recursos y voy a pagar. Sí, pero en el caso del impuesto sobre la renta, cuando nosotros hacemos gastos médicos, está permitido que se deduzcan. Entonces, finalmente dice el Estado, por todos lados, por donde tú le busques, va a hacer una afectación porque es menos recaudación, pero además lo más importante es que dañas tu salud. Entonces, cuando se dice que un impuesto es extrafiscal, es cuando lo que se busca no es recaudar, es un fin mayor, que en este caso es la protección de la salud. Y el ejemplo concreto sería, te voy a cobrar muy alto el impuesto a la gasolina porque busco inhibir. Generas daño ambiental, por eso no quiero que lo consumas. Generas también enfermedades, generas contaminación, pero hay uno que se contempla dentro de la ley, que es precisamente el impuesto a las telecomunicaciones, un 3%. En ese caso concreto, no busca inhibir, sino al contrario, fomentar. Entonces tiene un pequeño detalle aquí el IEPS. El IEPS debería de establecerse esa carga tributaria, pero la recaudación debía de aplicarse a un fin específico para inhibir precisamente esas conductas. Sin embargo, nosotros sabemos que el destino de los recursos que se recaudan por concepto de IEPS, aunque no sea la finalidad, es precisamente el que se vaya al presupuesto, a satisfacer las necesidades de todas las secretarías de Estado, de todos los órganos y organismos estatales. Sin embargo, pues no se cumple entonces con el fin de la extrafiscalidad. La extrafiscalidad es, te voy a cobrar esto y te lo voy a cobrar más caro, precisamente para que no lo realices, no lo consumas, pero con la finalidad de realizar prácticas, programas que vayan encaminados precisamente a orientarte para que no lo consumas. Por ejemplo, rifas y sorteos con una tasa del 50%, pues para que no se generen adicciones, para que no generes un problema de adicción en general. Y entonces aquí el detalle que se presenta, la Suprema Corte es la que se ha encargado de definir qué es la extrafiscalidad y nos dice que la extrafiscalidad es todas aquellas acciones que van encaminadas para inhibir conductas que son lesivas al propio ser humano o, en su caso, para fomentar o generar desarrollo económico del país.
Entonces, esas yo diría que son los 3 pilares de IEPS, que es un impuesto indirecto, que es un impuesto federal y que es un impuesto extrafiscal. La otra cuestión que me parece a mí muy importante de IEPS es que hay que tener mucho cuidado. Esta ley establece en su artículo 3 las definiciones de todo. Uh-huh. Entonces, si yo no sé qué es cerveza, ahí me dice qué es cerveza. Y me tocó en alguna ocasión que una empresa productora o que se quería dedicar a la producción de cerveza decía, yo voy a producir cerveza, pero no estoy grabada. ¿Así? ¿Por qué no estás grabada? Porque soy de raíz, el producto es de raíz. Digamos, muy sencillo, vámonos a la ley y a ver qué nos dice. Y precisamente el artículo 3 nos define qué es la cerveza y nos dice que es la fermentación de lúpulo, y raíz al final. Está grabado. Uno de los casos ahorita que habla de la cerveza es la cerveza con 0 graduación alcohólica. Exacto. Porque la tasa que se aplica en las cervezas, en las bebidas alcohólicas, va en función de la graduación alcohólica. Sí. Y la duda era, bueno, ¿y qué pasa con la cerveza que aparentemente no tiene alcohol, ¿no? Con 0 alcohol, ¿no? Pero es cerveza. Es cerveza. Es cerveza y la tasa es de 0 hasta tal graduación, la mínima, pues tal porcentaje de impuesto, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que también estaría grabada, aunque la graduación fuera 0 o cercana a 0. O .01 está grabada. Bueno, y aunque fuera 0,0, efectivamente, creo yo que por ser cerveza, pues como la tasa es hasta, no establece un mínimo, establece un máximo para el tope de la tasa, ¿no? Aplicable en función a la graduación alcohólica. Pero aún siendo la tasa más baja, pues tendría que aplicarle en ese caso, ¿no? Sí, la ley dice que hasta 14 grados Gay-Lussac pagará una tasa del 26.5%. Entonces, no dice para 2, para 3, para 4. O dice de más de 0, no dice de más de 0 hasta 14, es tal tasa, ¿no? Entonces, en realidad, siendo cerveza, pues teniendo a un 0, creo yo, la interpretación podría ir en el sentido de que de todas maneras causa la tasa, ¿no? Causa el impuesto, perdón. Sí, sí, eso es cierto. Y se han presentado algunas dudas que es importante que se tome en consideración por quienes están sujetos al pago del impuesto. Otro concepto muy importante es el de contraprestación. La contraprestación implica que los servicios que yo brinde, por ejemplo, en la venta de bebidas alcohólicas, implica que si yo doy otro servicio como de publicidad, de enseñar a presentar la botella de vino, cómo se sirve, con qué alimentos se presentan, pues esto implica también otro servicio. Y la duda que existía es, bueno, pero debe de estar grabado solamente la compra de bebidas alcohólicas, compré 20 millones de pesos y además les doy un servicio de capacitación, orientación por $1 millón, lo cual me da 21 millones de pesos. La pregunta que surgía es, ¿debo de pagar el IEPS por 20 millones o por 21 millones? Entonces, obviamente, los sujetos obligados o que están vinculados a este impuesto decían, no, claro, nada más es por bebidas alcohólicas, pero el artículo 3 nos expresa en su fracción 12 que es toda contraprestación, independientemente del servicio que des, publicidad, beneficio, lo que sea, intereses, lo que sea, está grabado. Aquí tiene una característica fundamental en el caso del que esté grabado, si no se llevará a cobrar por la persona que está obligada a retener, porque la ley dice quien enajene, pero termina pagándolo el que lo compra. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el que enajena? La obligación que tiene es retener el impuesto. Si no lo llegara a hacer y llega una auditoría y le dicen, pues no lo retuve, fíjese usted. ¿Por qué? Pues no sabía. O a lo mejor creemos que, no, como por ejemplo el caso que señalaba de que no es cerveza, ¿no? Ajá. No es cerveza, bueno, a lo mejor confundí la definición y yo dije que no era sujeto, yo pensé que no era sujeto de impuesto, o por vil ignorancia, ¿no? A mí ya me tocó un caso en algún momento de un curso de IEPS en el SAT, y se me acercaron unas auditoras y me dijeron, oiga, vea que un importador de vinos, que pues, los vende, ¿no? Sí causa IEPS. Le digo, pues sí, por supuesto que sí, ¿no? Me dice, es que, ¿qué cree? Dice, nos mandaban a revisar una empresa y se nos hizo rarísimo, porque ella pedía marbetes y todo, porque importaba, y no pagaba nada de IEPS. Pues ni el representante legal ni los contadores se dieron cuenta de que eran sujetos del impuesto. Claro. Hay mucha ignorancia en este caso, o poca conciencia del IEPS, o a veces simplemente se cree que no se está sujeto, como por ejemplo en el caso que planteaba de las definiciones, ¿no? Entonces, ¿sí? A veces hay duda, y puede ser que a veces haya duda, pero entonces hay que acercarse a la autoridad y hay que hacer una consulta en términos del artículo 34 del Código sobre una situación real y concreta, y a veces hay que dar hasta análisis de laboratorio del producto para defender
pues nuestra postura de que no caemos en la definición. Porque a lo mejor efectivamente no es cerveza. Y a lo mejor sí, a lo mejor tenemos la razón. O a lo mejor sí. Ajá, pero entonces el tema sería, para tener certeza jurídica, pues hacer la consulta y antes de incurrir en la conducta de no cobrar el impuesto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo digo, pues seguro no es cerveza y no causo el impuesto y no lo cobro y sigo vendiendo mi producto? ¿Qué pasaría en ese caso? El problema es que yo debí de habérselo repercutido al consumidor. Como no lo hice, pues entonces en una auditoría, que es el mecanismo que la autoridad tiene para identificar si estamos cumpliendo o no nuestras obligaciones, pues nos va a decir, oye, ¿por qué no lo cobraste? Porque yo pensé que no, porque supuse que no estaba grabado. Bueno, pues entonces me lo pagas tú. ¿Pero yo por qué? Porque eres obligado solidario. Entonces el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación es muy claro en el sentido de decir, en caso de que no des cumplimiento a tu obligación, pues estarás en la condición de obligado solidario. Aquí hubo muchas, inclusive amparos en torno a, pero ¿por qué le voy a tener que estar ayudando al fisco? Yo pago mis obligaciones y se acabó. Y la interpretación de la Suprema Corte es en el sentido de que el 31 fracción cuarta de la Constitución, cuando establece esa obligación de los mexicanos, no solamente es pagar, sino es colaborar, ayudarle precisamente para que se dé todo este esquema y se cumpla con el artículo 25 de la Constitución, que es lograr un sano equilibrio del sistema financiero en el país y de las finanzas públicas. Y entonces, pues lo que va a suceder es, no cobraste, no hiciste lo que debías, es que yo no sabía, para eso están instituciones, está el propio SAT y está PRODECON, debiste de haberles preguntado, no lo hiciste, no te preocupes, eso se llama curva de la experiencia, lo vas a saber, pero por lo pronto me pagas la multa. Aprendiste por las malas, ¿no? Ay, no, pero eso sí es una forma muy fea de aprender. Sí. Acaba con negocios auténticamente, ¿no? El hecho de causar un impuesto indirecto como puede ser el IVA, el IEPS, y no cobrárselo al cliente y pues tener que pagarlo uno de su dinero, ¿no? Y es que sí, por ejemplo, en materia de IVA dice que el contribuyente estará obligado a pagarle al fisco una cantidad equivalente al impuesto causado. O sea, así es. No importa si lo cobraste o no lo cobraste, le tienes que pagar el equivalente. Ya tienes la posibilidad de trasladarlo, de cobrarlo, de repercutírselo al cliente. Y si no lo haces, pues es tu problema, ¿no? Claro, tú tienes tu obligación, a mí me pagas. Y una cuestión que es fundamental que debemos tener siempre presente, el desconocimiento de la norma no nos exime de su cumplimiento. Entonces, para eso están las instituciones, para que te orienten, para eso está todo lo que es asesoría, para eso están las mismas instituciones, en donde tienen áreas de asesoría para consultoría y que nos puedan orientar. Bueno, pues no lo hizo esta persona, encuadre en el supuesto y tendrá una multa y deberá de pagar la obligación. Hay que estar muy claros que el SAT, cuando ejerce sus facultades, si hay algún error, lo que nos dice es, no debiste de haber hecho esto, debiste de haberlo cobrado de tal forma, debiste de haber establecido tal registro, pero hazlo bien, ya no te vayas a equivocar, pero tienes la multa. Entonces sí, efectivamente es una forma dura de aprender, pero se aprende. Y entonces lo que queremos precisamente con estos espacios es orientar a todos los sujetos obligados para que identifiquen, porque a veces sucede que tengo un pequeño negocio y yo digo, pero pues yo qué voy a ser sujeto de esos impuestos que son de grandes empresas. No, todos estamos obligados dependiendo del supuesto que establezca la ley. Y por otra parte, a mí me interesaría también comentar que esta ley en su artículo 8 contempla lo que son los exentos. Eso es muy importante. En el caso específico de IEPS, todos estamos obligados a pagar si encuadramos en el supuesto, pero hay algunas ocasiones que el propio legislador, y en este caso en el artículo 8 lo contempla, tú no lo vas a pagar. Por alguna razón, tú vas a verte beneficiado. Entonces esto pues es algo importante porque aminora la cantidad. Por ejemplo, platicábamos que están obligados todos los que organizan rifas y sorteos, no solamente los casinos. Si una empresa, para generar más publicidad, para que lleguen más consumidores a su tienda, realiza una serie de rifas y sorteos, pues estaría obligado en principio a pagar el 50%. Sin embargo, la propia ley en su artículo 8 nos dice, si no celebras más de 10 sorteos en un ejercicio fiscal en el lapso de un año, no vas a estar obligado a pagarlo, estás exento. Entonces, esta palabra debemos de tenerla siempre presente porque todos estamos obligados y encuadramos en el supuesto, pero por alguna razón el legislador dice, pero en tu caso no lo pagas, estás exento. Entonces, siempre hay que verificar estos ordenamientos. Hay un caso especial que es, digamos, es a la inversa. Por ejemplo, estamos hablando de que causa el impuesto a quien enajena bebidas con contenido alcohólico y cerveza. Y dentro de las bebidas con contenido alcohólico
que están las bebidas alcohólicas y las bebidas refrescantes, ¿no? Los coolers famosos, ¿no? En ese caso, que tienen graduación alcohólica, ¿no? Bueno, ya lo comentamos en ese caso. Pero bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los restaurantes que están obligados en tema de la ley del IEPS a destruir las botellas? Les establece una obligación de destruir las botellas inmediatamente después de terminar de consumirlas, cuando no obstante no encuadran en ningún supuesto de ser sujetos del impuesto. O sea, a una persona que no está vendiendo botellas, que está prestando un servicio en un restaurante, por ejemplo, le obliga que al término del consumo de la bebida alcohólica lo tiene que destruir. Pero como que es una obligación para una persona que en principio no caía en el objeto del impuesto, ¿no? En ese caso, ¿no? Sí, que además puede tener consecuencias el no cumplimiento porque puede ser objeto de multas. Y sí, la disposición es muy clara en el sentido de que se tienen diferentes obligaciones, hay un catálogo, darte de alta, tener tu RFC, pero además cuando te dediques a la venta de bebidas alcohólicas, como puede ser un restaurante, un bar, tiene que destruir estas botellas. Y la propia resolución miscelánea fiscal nos dice, salvo que el restaurante, el local, esas botellas vacías las utilice para ambientar el local. Entonces vamos a suponer que en su cava tiene botellas vacías, pero entonces la resolución es muy clara y establece, pero entonces si lo vas a tener como adorno, digamos, entonces lo que va a suceder es que vas a tener que rayar los controles que se establecen para las bebidas alcohólicas, que es el marbete, el precinto, el holograma, y tiene un código y ese tendrá que estar rayado. Hay dos fines muy importantes por lo cual se establece por el legislador. Uno, para que esas botellas vacías no se vayan a reutilizar y vayamos a tener problemas sanitarios en que pues sean productos que no sabemos bajo qué condiciones sanitarias se llevaron a cabo y pueda generar un problema de salud grave para las personas. Y la otra cuestión, pues para tener un control efectivo de realmente cuál es la producción que se tiene de bebidas alcohólicas. Porque inclusive si, por ejemplo, tenemos alguna bebida alcohólica que su producción es a granel, como por ejemplo lo que en algunos bares les venden las famosas yardas, pues ahí cómo podemos identificarlo, si es por tonel, la forma en que se los van a presentar, tiene control volumétrico para saber exactamente cuál es la producción. Y es tan delicado este impuesto y tan específico que, por ejemplo, en el caso de las obligaciones, la empresa, vamos a suponer la cigarrera o de bebidas alcohólicas, tiene la obligación de informar qué tipo de maquinaria y cuándo cambia de maquinaria, porque a lo mejor yo tengo una producción de 10 botellas y resulta que esta me está produciendo 20 o cigarros o lo que sea. Entonces, los controles volumétricos que se incorporan es fundamental, es muy importante y son precisamente mecanismos a través de los cuales la autoridad se va a cerciorar del sano cumplimiento y sirven como orientadores para las personas obligadas. Entonces, cerrando la respuesta que me planteabas hace un momento, es en el sentido de que sí pueden tenerlos, pero tiene que estar rayado el envase para que no se vuelva a reutilizar. Y se autoriza que es como una forma de adorno, pero si estos envases no se destruyen o no está rayado, son objeto de multa. A mí me tocó ver un restaurante que tiene en la pared insertadas las botellas y se ve muy bonito, ¿no? Pero parte de la construcción en ese caso. Sí. Pero bueno, nada más serían unas cuantas. Obviamente el consumo es mucho mayor que eso. Entonces, a pesar de que no las vende propiamente, sino presta el servicio, pues de todas maneras va a tener que cumplir con esta obligación, ¿no? Sí, si llega en una auditoría y me encuentra 150 botellas y digo, las tengo de adorno, ¿y por qué no las acomoda? No, pues ahorita las voy a acomodar. Pues evidentemente que la autoridad me dice, no estás cumpliendo. Pero sí es un peligro el que caiga esto en malas manos. Ya tuvimos experiencias muy malas de bebidas adulteradas y muertes de personas que las consumieron. Ha habido muchas experiencias en ese sentido. Entonces nunca sobran ese tipo de previsiones por parte, y qué bueno que estén establecidas por parte del Estado en las leyes, ¿no? Y nosotros pues cumplir en esa parte, ¿no? Yo creo que es fundamental y en esto de las contribuciones es recíproca la responsabilidad del Estado, establece un marco normativo para que se dé cumplimiento. Los gobernados pues aprovechar esos mecanismos de protección porque finalmente es un mecanismo de protección y pues no olvidar que el esquema de recaudación tiene un fin que es precisamente el satisfacer las necesidades de la colectividad, lograr como fin último el bien común, pero que esto solamente se va a lograr a partir de la colaboración, participación de todos nosotros en que se pague el impuesto que corresponde, pero además
además, si no se está cumpliendo, esa es una alerta para nosotros. Algo está sucediendo, no tiene los controles. Hay un mecanismo que incorporan precisamente como seguridad para todos los consumidores, que es un código QR en las bebidas alcohólicas. Y entonces, por ejemplo, en algún bar o inclusive en un restaurante, el mesero se acerca con la botella, tiene el código QR y está obligado a mostrarle al comensal ese código, porque en ese código determina qué tipo de bebida es, de qué fecha, y lo más importante, que se cumplieron con todas las obligaciones, lo cual implica que me da certeza que su origen es lícito y que efectivamente es lo que estamos pagando, porque desafortunadamente pues ha habido muchos casos en que ha cobrado inclusive vida de personas, el que no son los productos que se ofrecen, están adulterados y bueno, provoca casos terribles como el que se estaba adulterando bebidas alcohólicas poniéndoles etanol, que provoca las mismas reacciones de euforia, alegría, pero que dañan la salud, que provoca la afectación a la retina y esos problemas son irreversibles. Entonces es la ceguera, de eso estamos hablando. Entonces sí, debemos de tomar en consideración que todos estos mecanismos sirven para algo, tienen una finalidad y nosotros como gobernados pues aplicarlos, beneficiarnos de ese esquema que ya existe, porque generamos una cultura de cumplimiento, pero además estamos protegiendo nuestra salud. Así es. Entonces, bueno, primero ver que estemos enajenando o prestando los servicios que marca la ley. Hay una serie de definiciones que tenemos que estar seguros que nos encuadramos en ellos. Si tenemos duda, acudir a hacer una consulta formal al SAT en los términos del artículo 34 del código y pues si es necesario aportar los análisis de laboratorio para poder ubicar nuestro producto si es o no es objeto del impuesto. Claro. A veces podemos considerar que no lo es, pero el SAT se va a vamos a suponer que no estoy pagando el impuesto, pero el SAT se puede dar cuenta a través de la clave producto-servicio en el CFDI, que contenemos en el CFDI, porque debe tener ubicados cuáles son las claves producto-servicio de los bienes que son objeto del impuesto, y si alguien está facturando eso y no está, en su caso, pagando el impuesto, pues habrá que ver si lo tiene que pagar o no. Aquí pues las tasas son diversas, los productos son diversos. En principio, el que causa el impuesto es hablando no de la prestación de servicios, sino de la enajenación, pues es quien enajena, pero podrá ser que en muchos casos el que enajena compre para vender y en algunos otros casos el que enajena produzca, importe, compre el producto a granel, lo envase, lo fabrique, lo envase, lo venda, etcétera, hablando de bebidas, etcétera, ¿no? Pero entonces estamos hablando, digamos, de dos tipos de contribuyentes y por eso hicimos esta división, digamos, de los temas para una y otra semana. El primero, digamos, es para los que producen y venden y el segundo es para los que compran y venden, que no son todos no son los mismos tipos de sujetos en el primero como en el segundo grupo, ¿no? Entonces, hablando de los productos en general que grava la ley en la enajenación, pues estamos hablando, nada más por listarlos, bebidas con contenido alcohólico y cerveza, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, tabacos labrados, combustibles, automotrices, bebidas energetizantes, bebidas saborizadas, combustibles fósiles, plaguicidas, alimentos de consumo no básico. Eso sería la venta de los productos que causan el IEPS. En algunos casos producimos y vendemos y en algunos casos compramos y vendemos. ¿Qué diferencia hace eso en cuanto a la causación del impuesto o de las obligaciones que se tienen en general respecto al impuesto? Sí, hay una gran diferencia. Cuando nosotros hablamos de la enajenación, hay que aclarar que una cosa es la producción y otra cosa es la enajenación. Cuando hablamos de producción, por ejemplo, centrándonos en bebidas alcohólicas, el producir tequila es totalmente diferente de la producción de vino de mesa, por ejemplo, vino blanco, vino tinto. Para tener vino tinto, pues tenemos que tener reposado la botella por lo menos un año. En el caso del tequila, 6 meses y ya la producción sale inclusive tequila reposado. Entonces, por eso el legislador lo que establece en nuestra ley de IEPS no es que grava la producción, grava la
enajenación. Entonces, todos los controles de las botellas de bebidas alcohólicas, como es el marbete, el precinto, el holograma, se van a colocar, pero en el momento en que ya van a salir a la venta, porque si no se tendría que grabar. Por ejemplo, en el caso de una venta de vino de mesa, tendría que pegarse desde que se produce y dejarlo ahí un año y luego ya lo vamos a vender. Y entonces, pues pueden pasar muchas cosas, desde que haya merma porque se echó a perder, no se colocó de manera adecuada, pueden pasar muchas cosas. Entonces dice el legislador, no, eso sería injusto, sería desproporcional el pretender grabar desde que enajenas. Te vamos a pedir que pagues el impuesto en el momento en que se hace la enajenación. Cuando nosotros hacemos la enajenación, tenemos también derecho a una figura que se llama el acreditamiento. El acreditamiento es, por ejemplo, si yo decido importar, vamos ahora con los dulces, decido importar dulces que vienen de X país, de Chile, en donde yo voy a tener que pagar el IEPS porque estoy importando, y la ley claramente dice el que enajene, el que importe, y aparte veremos el que presta servicios. Entonces, cuando yo importo los dulces, al llegar al país, pues tengo que pagar mis impuestos, el impuesto al comercio exterior, el impuesto al valor agregado y el IEPS por la importación. Entonces, a mí ya me cobraron el IEPS. Ese IEPS se retuvo, me lo quitaron del monto total de la venta, el 8%, me lo cobraron en el caso de productos con alto contenido calórico. Y posteriormente, cuando tengo ya esos dulces, la pregunta es: ¿y qué vas a hacer? Los voy a vender, los voy a enajenar. Entonces se da una característica esencial: eres sujeto de IEPS, compras productos grabados con IEPS, vendes productos grabados con IEPS. Es decir, estamos en presencia de un sujeto de IEPS. En esos supuestos, entonces se permite que todo el IEPS que a mí me cobraron, que se retuvo, yo lo pueda acreditar contra todo el IEPS que yo le retuve precisamente a los consumidores finales. Esa resta que se permite es precisamente el acreditamiento y lo recupero. Entonces, por eso en algunas ocasiones, algunas tiendas deciden mejor importar el producto para poder recuperar en el caso del IEPS. Y esto pues aminora costos, les beneficia, y finalmente estamos en un círculo de la producción y del desarrollo económico que a todos nos beneficia, porque lo mismo sucede con nosotros cuando exportamos algunos productos. Entonces, sí, es diferente. ¿Cuál sería en concreto la diferencia? En el caso de IEPS graba la enajenación. Una vez que ya los tengo yo, por ejemplo, un caso concreto, en el caso de Oaxaca con el mezcal, pues resulta que enajenan mezcal, pero quieren recuperar el IEPS. Entonces, una figura que es legal, está permitido, es el que yo tengo la producción de mezcal, voy a vender el mezcal, pero no lo vendo directamente a los consumidores, sino se lo doy a una empresa, y esa empresa me va a ayudar para que se le ponga algún arreglo a esa botella, donde le pongo unos vasitos o un arreglo, lo que sea, y hago el emplayado, la pongo muy bonito como regalo. Y entonces esa vinculación que se establece es a través de un contrato de asociación en participación. La gran ventaja que se tiene es: yo vendí producto grabado con IEPS, lo armamos, lo integramos con esta asociación en participación, y entonces ese proceso en el que lo van a arreglar, le van a poner el moñito o lo que sea, eso genera que sea sujeto de IEPS. Entonces, vendo productos grabados con IEPS o compro productos grabados con IEPS, vendo productos grabados con IEPS, me permite el acreditamiento. Cosa que, por ejemplo, no sucede si yo compro algún derivado del petróleo, en donde con ese derivado del petróleo son unas bolitas como de plástico, donde a altas temperaturas se va a obtener el hilo nylon. Y luego, ¿qué haces con ese derivado del petróleo que está sujeto a IEPS? Con ese producto lo que yo voy a hacer es vestidos. Pues entonces no eres sujeto de IEPS. Compras productos grabados con IEPS, pero no vendes productos grabados con IEPS, lo cual implica que no se puede dar el acreditamiento. Entonces, en algunos casos específicamente, sí se establece que esa venta de productos esté grabado con el IEPS y vaya inserto. Esa es una característica muy importante. En el caso de IEPS no se permite el desglose del impuesto. Nos venden el producto, y voy a poner un caso muy concreto que pueden experimentarlo cuando vayan a la gasolinera y carguen para su vehículo. Soliciten ustedes la factura, piden la factura y viene el monto del producto, el número de litros, el monto del impuesto al valor agregado, pero no viene desglosado el IEPS. Entonces no lo sé, está integrado. ¿Y por qué? Pues solamente se los van a desglosar a aquellos sujetos que estén obligados
al pago de IEPS porque les va a permitir el acreditamiento. Pero nosotros, como simples compradores de este producto de combustibles automotrices, no nos los desglosa y no podemos saber ni cuánto estamos pagando, ni si se puede acreditar o no, porque no sabemos la cantidad. Pero lo estamos pagando. Pero estamos pagando, sí. Así en ese caso. Pero bueno, entonces, por ejemplo, regresando al tema, por ejemplo, del mezcal, se compra a granel, se envasa. Yo tengo una botella muy bonita de vidrio soplado, tengo mi marca registrada. Entonces, yo compro realmente el mezcal a granel y lo envaso y vendo la botella. Ahí, obviamente, mi compra causa IEPS, mi venta causa IEPS y soy envasadora en ese caso y voy a pagar el impuesto especial sobre producción y servicios sin problema. Pero, por ejemplo, en casos como el de la cerveza, los cigarros, que no se causa en todas las etapas del proceso de intercambio de bienes y servicios, porque esa es otra particularidad del IEPS, ¿no? Si bien es cierto que la ley habla de que causa IEPS la enajenación de tal, de todos los productos que ya señalamos, a diferencia del IVA, que es plurifásico, en el caso del IEPS es semiplurifásico, o sea, hay etapas del proceso de intercambio de bienes y servicios en que en algunos productos sí se causan en todas las etapas, como puede ser el caso, por ejemplo, de los plaguicidas, de las bebidas alcohólicas, y de los alimentos de consumo no básico, la comida chatarra, que así se le llama de manera genérica, de alto contenido calórico, pero hay casos en los que, por ejemplo, los cigarros, la cerveza, donde dice nada más en esta etapa, o sea, nada más cuando el enajenante sea Ya después, cuando se lo venda a otros y esos a otros y a su vez, esos ya no van a causar IEPS. Nada más va a ser en ciertas etapas del proceso de intercambio de bienes y servicios. Entonces, ahí, digamos, solo afecta al productor, al importador, al envasador, etcétera, y al final, ¿no?, de la cadena. Y al fin, sí, o sea, va incluido, a final de cuentas va incluido en el precio. O sea, vamos a suponer, el fabricante le vendió, el fabricante, por ejemplo, el que extrajo el mezcal y demás, que es digamos, la primera etapa, cuando apenas están haciendo el mezcal, por ejemplo, se lo vende al envasador. Y entonces, en ese caso, se causa el IEPS tanto en la venta del mezcal a granel y luego el envasador, como ya lo está envasando, porque ahí la ley sí lo establece como sujeto, como tal, pues también se está causando. Y en bebidas alcohólicas, ahí sí llega hasta el final, porque puede ser la tiendita, la ventanita de la colonia y está vendiendo bebidas alcohólicas y ahí sí la establecen como sujeto del impuesto, incluso solo habiendo comprado y vendido. Pero no le pasa lo mismo a esa misma tiendita, por ejemplo, si hubiese comprado cigarros para la venta. Si bien es cierto, cuando la tiendita compra los cigarros, ya está pagando un IEPS en el precio. Al momento de vender los cigarros, ahí no la obligan a pagar el impuesto, porque el impuesto nada más se da en ciertas etapas del proceso de intercambio de cigarros. Entonces, en ese caso, es diferente en ese punto, ¿no? O sea, hay casos en los que el IEPS solo se causa en ciertas etapas, que eso también sería diferente, por ejemplo, al tema del IVA, que ahí sí, vamos a poner los mismos cigarros para IVA, ¿no? Se fabrican los cigarros, se venden a los grandes almacenes, ahí se causa IVA. De los grandes almacenes a otros distribuidores más pequeños también causan IVA. De ahí a las tienditas, por ejemplo, de las personas donde se surten las tienditas, causa IVA. Y la tiendita al público causa IVA. Pero a diferencia del IEPS, que va incluido dentro del precio, pero que ya no está en sus obligaciones, por ejemplo, del dueño de la tiendita, el tener la obligación del IEPS por vender cigarros. ¿Por qué? Porque ahí la ley establece que solo se grava en cierta etapa del proceso de intercambio de cigarros, sobre cierto valor, el precio de venta al detallista, algo así dice, pero no es como en el caso, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas, que tanto en IVA como en IEPS, cada vez que se venden bebidas se causa tanto IVA como IEPS, hasta que llega al público consumidor, no al comprador final. Pero en los cigarros no, en los cigarros el IEPS se causa en algunas etapas y luego ya llega la ley y dice, ya el que sigue ya no es sujeto del IEPS por la venta de cigarros. Obviamente, pues ya lo trae incluido dentro del precio de compra, porque no lo va a poder acreditar porque no es sujeto. Y el cliente final, pues va a pagar el precio con todo IEPS y ni cuenta se va a dar de cuánto está pagando de IEPS. Y entonces es diferente ahí en ese caso vendiendo cigarros en todos los casos, es diferente ser productor
o ser comerciante de cigarros, ¿no? Hablando de una tiendita de la colonia de cualquier persona, ¿no? Sí, que vendría a ser la figura del intermediario. Ajá, y entonces la figura del en ese caso, pues ya no. Y la ley es muy clara también, nos establece en qué prestación de servicios como intermediario te puedes, o más bien estás obligado, que es el de corredor, consignación, comisión, mediación, agente, representante y distribuidor. Entonces, en muchas ocasiones, estas personas, pues también se les cobra, pero normalmente lo que va a suceder es que si yo contrato un distribuidor o un representante, ¿cuánto se va a tener que pagar de impuesto? Pues se paga lo mismo que la tasa del producto. Entonces, lo que sucede es que normalmente la empresa lo que dice, mira, voy a necesitar tus servicios de distribución, del impuesto que se paga es del 200%, si estamos hablando de los cigarros, y eso es lo que me vas a tener que pagar. Entonces sería ilógico que si yo voy a prestar mis servicios me digan que voy a tener que pagar un 200% de lo que me pagaron ustedes por mi prestación de servicios. Entonces normalmente lo que sucede es que la empresa lo que va a hacer es yo absorbo el pago del impuesto, te voy a pagar 100,000 pesos libres de impuestos y yo absorbo precisamente el IEPS. La finalidad es que esta figura que sirve como intermediaria, es decir, yo tengo la producción en Baja California, pero me interesa que se dé a conocer en Cancún. ¿Y Cancún por qué? Pues porque es la ventana a Europa, entonces se van las personas, los turistas a Europa y piden la bebida alcohólica. Entonces es una forma de aperturar mercado y en consecuencia, en ese caso, ¿cómo vamos a establecer el control? Precisamente con la persona que funge como intermediario para hacer la venta. Además, con una cuestión muy interesante que está relacionada, siempre los impuestos se vinculan con otros impuestos y se generan ahorros. Entonces, esta vinculación que se da es, por ejemplo, si yo contrato un intermediario mercantil para realizar las operaciones, para efectos de ISR, no se constituye en establecimiento permanente. Entonces, es una estrategia. Entonces, sí, efectivamente, estas personas intermediarias son las que van a apoyarnos para hacer el enlace entre quien produce, entre quien genera el producto y quien lo demanda. Y el control que entra por parte del IEPS también los voy a grabar a ustedes, porque si no, no tendría ningún sentido si la finalidad que estamos platicando es de inhibir conductas. Y luego existen otras figuras que puede también el Ejecutivo Federal tomar la batuta y decir vamos a meter orden aquí. Y me estoy refiriendo específicamente en la Ley de Ingresos que se contempló para 2026, que se incorporaría el impuesto precisamente a los videojuegos que se considerarán peligrosos. Y entonces hubo una gran discusión, qué es peligroso, cuáles son los rangos, cómo se va a dar el seguimiento. Y esto era un tanto complicado, ese era el problema real, que cómo se iba a determinar si era peligroso o no, con cuánto tiempo de exhibición o de estar ahí vinculado al juego. Y finalmente nuestra titular del Ejecutivo, la doctora Sheinbaum, determinó a través de un decreto que se iba a aplicar una reducción del 100%. Esto puede ser posible, se cuestionó, pero no es totalmente legal. El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establece que el Ejecutivo tiene facultades para condonar, es la única disposición que sigue contemplando la condonación, está facultada para condonar, eximir, establecer estímulos o beneficios bajo una condición, establece claramente que es bajo una situación de desastre o emergencia, pero también tiene el artículo 131 constitucional que dice se podrá llevar a cabo siempre y cuando se ponga en riesgo la economía nacional. Entonces tiene sustento jurídico y constitucional el llevar a cabo estas operaciones y todo con la finalidad de establecer mecanismos de equilibrio, porque además hay una cosa muy importante en el caso de IEPS. Nuestros propios tribunales han señalado, no me puedes venir a decir que es desproporcional o es inequitativo, porque, por ejemplo, hablar de un 200% en el caso de los cigarros o de 50% en el caso del cobro para el tequila, pues es una tasa altísima, no es proporcional. Pero la respuesta ha sido, cuando nosotros hablemos de impuestos indirectos y específicamente del IEPS, no me puedes alegar falta de proporcionalidad o equidad. Dice la Corte, deberán de ser entendidos de manera distinta.
¿Por qué? Porque aquí lo que yo no estoy buscando la recaudación, sino estoy buscando la protección de tu salud. Entonces, por eso dice, es muy difícil que puedas comprobar y acreditar que hay una violación al principio de proporcionalidad y de equidad. Por esta característica que comentábamos desde un principio, son impuestos extrafiscales. La finalidad es distinta, no solo la recaudación. Entonces, es un impuesto muy interesante, como que a veces no se le hace mucho caso, pero es un impuesto muy importante. Y muy complejo. Complejo. Y bueno, regresando al tema particularmente de los productores, todos los que son sujetos tienen que estar inscritos en ciertos padrones. Claro. De carácter formal, ¿no? Hay que estar presentando constantemente declaraciones semestrales, trimestrales, etcétera, de lo que se produce. Hay mucho que hacer, en torno a las obligaciones de carácter formal del IEPS. Entonces, meterse a producir, por ejemplo, que es muy común verlo en la calle, ¿no? Cervezas artesanales, las bebidas, ¿no? Pues mezcal, hay infinidad de marcas de mezcal, de sotol, de las que, bueno, no, esos son menos comunes, pero sí hay muchos de tequilas, por ejemplo, que empiezan a salir marcas constantemente. Y pareciera que es muy fácil, ¿no? Pareciera que cualquiera lo puede hacer, y lo cierto es que el cumplimiento de obligaciones formales que giran en torno al impuesto y las consecuencias de no cumplir se vuelven muy, muy, muy graves, tienen un efecto económico importante para la organización, y hay que estar consciente y hay que estar dispuesto a todo esto para poder cumplir adecuadamente. Porque además, a diferencia del IVA, que tiene la característica de que pues me lo cobran, lo pago y la diferencia se lo pago al SAT, siempre y cuando pues, el gasto sea deducible, el IVA es acreditable. Pero aquí no, aquí incluso para el cumplimiento en materia de declaraciones, es una declaración de un formato diferente por tipo de actividad. O sea, no hay una sola declaración del IEPS como si hay una sola declaración del IVA. Aquí hay distintas variedades en función al tipo de actividad al que estoy sujeta, porque además el acreditamiento aquí es identificado. Entonces, puede ser que, no sé, yo cause el IEPS por la venta de cerveza, pero también vendo envaso bebidas alcohólicas. Vamos a poner que fabrico cerveza artesanal, pero también compro mezcal a granel y lo envaso y lo vendo en mi botella con mi marca, etcétera. Pues el acreditamiento del mezcal solo será contra la venta del mezcal, y el de la cerveza solo será contra la cerveza. Entonces, no es algo que se pueda dar de manera general como el IVA, ¿no? Hace algún tiempo me tocó participar en una consulta, era un restaurante de un club, ellos importaban vinos de mesa para servir en el restaurante, pero también, como eran vinos de buena calidad, a la membresía del club les hacían ofertas a precios, a buenos precios de estos vinos de importación. Y entonces, pues había vinos que los compraban para venderlos a la membresía. O sea, todos se importaban, ¿no? Y entonces había vinos que se importaban para venderlos, y había vinos que se importaban para usarlos en el restaurante, para servicio del restaurante. Entonces, pues obviamente ahí el IEPS solo se causaba en la venta de botellas cerradas. Por eso también es muy importante que en los aviones nos ofrecen la botella abierta, para que no se diga que nos venden el vino como tal, sino que están prestando el servicio con la copita, con la servilleta, con no sé qué, ¿no? Y entonces, bueno, solo se podía acreditar el IEPS pagado en importación de las bebidas que se vendían. Y en cambio no se podía acreditar el IVA de las bebidas que se utilizaban, de las botellas que se utilizaban para el servicio del restaurante. Entonces, ahí el acreditamiento es identificado, no, a diferencia del IVA, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí lleva muchas obligaciones de carácter formal implícitas que afectan los procedimientos de la organización, o que debieran afectarla por lo menos, y eso implica pues tener ese cuidado, porque si no nos vamos a meter en más líos de lo que estamos logrando, ¿no? Como negocio, ¿no? Sí, el artículo 19 de la ley de IEPS establece todo un listado de obligaciones. La resolución miscelánea fiscal es la que permite el multiformato de IEPS, pero solamente en algunos casos para algunas actividades, no en todas efectivamente. Y entonces, ¿esto qué implica? Que tenemos que estar muy al pendiente de cuáles son esas obligaciones, y que efectivamente pueden ser informes mensuales o trimestrales. Pero además el efecto es, si yo no cumplo en tiempo y forma con esa obligación, se me van a sancionar, o puedo perder inclusive el derecho a la
acreditamiento. Entonces es muy importante que se conozcan cuáles son esas obligaciones, cuándo estoy sujeto, cuál es el beneficio que obtengo, y esto pues obviamente se obtiene también a través de la asesoría que, con fundamento en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad está obligada a hacerlo. Entonces yo creo que lo más importante es conocer, hacer saber cuáles son nuestros derechos, cuándo estoy sujeta, para que de esta manera pues la autoridad también me pueda orientar. Y es que somos tantos contribuyentes, somos millones de contribuyentes que necesitamos acercarnos a la autoridad, porque también para la autoridad es un pulso, cómo están las cosas, qué se está entendiendo, qué es lo que no se comprende, y de esta manera que se puedan implementar medidas de orientación permanente. Entonces, acudir a nuestras instituciones. Y es importante, me tocó el caso, por ejemplo, de una empresa que vendía algún tipo de producto que ellos causaban el IEPS por ese producto, pero que ya de repente empezaron a ver a sus competidores que no lo estaban, que le estaban poniendo en la etiqueta otro nombre, o sea, como si fuera otro producto, y que estaban vendiendo a un precio más bajo. Entonces, eso pues obviamente los hacía competir en condiciones pues no parejas, ¿no? Claro. Con los productos que aparentemente eran similares a los suyos. Y bueno, veíamos que efectivamente vía la consulta podía obtenerse, además porque había estado ya sujeto a otro tema en materia de IVA y alguna consulta y habían ganado un juicio en ese sentido, pero podíamos más bien tratar de hacer la consulta con todos estos elementos y que no estábamos considerando que a lo mejor el producto efectivamente podía no ser objeto del IEPS, claro, que lo dábamos por hecho que sí lo era y que podíamos considerar que a lo mejor no lo era y tendríamos que hacer pero tenemos que hacerlo con certeza jurídica, con una consulta formal a la autoridad para que nos asegure que efectivamente no somos sujetos. Pero en un momento dado no considerar todas estas opciones, pues obviamente nos puede sacar del mercado porque sí, nuestro precio se vuelve más alto, porque obviamente a los clientes tenemos que cobrarles no nada más el precio del producto, eventualmente no nada más el IVA, sino también el impuesto especial sobre producción y servicios, ¿no? Y en esto hay que tener mucho cuidado, yo coincido con esto, porque en caso de que haya alguna duda y que el Servicio de Administración Tributaria diga, no me queda claro, no me checan los datos entre lo que estás produciendo, lo que estás enajenando y lo que estás declarando, ante cualquier duda, pues como un mecanismo, como medida cautelar, el SAT lo que puede decir es, vamos a cancelar tu certificado de sello digital entre que me aclaras si no, qué es lo que está pasando. Y esto pues es una afectación muy fuerte para la empresa porque no puede vender. Entonces, ¿para qué generar problemas en donde no es necesario? Mejor prever esta situación, informarnos, saber exactamente cuál es mi obligación, presentar a tiempo mis informes, porque además la rayita que hay entre el que pueda ser un problema de carácter administrativo y llevármelo a la materia penal es muy pequeñita, y entonces el riesgo que ahí tenemos es que, por ejemplo, en el caso de contrabando o de falsos comprobantes, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 de nuestra Constitución, es falta grave y por falta grave opera prisión preventiva oficiosa. Entonces estamos hablando de que lo que está en riesgo es la libertad del contribuyente. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos cuál es la obligación que tengo que hacer, y en caso todavía de duda, consultarle al SAT efectivamente a través de la consulta, que es una situación formal en donde no tiene ningún costo, me pide nada más, dame todos los datos para saber de qué estamos hablando, y esa consulta que se está realizando me ampara. Es decir, cuando llegue después una autoridad y me diga en una auditoría, ¿por qué tienes estas diferencias? A mí la autoridad me dijo que sí, aquí está por escrito. Y es muy importante también recordar que cualquier resolución que nos sea favorable, cualquier comunicado por escrito que haga la autoridad, lo debe de respaldar, salvo en 3 casos: que yo le haya dicho mentiras, que haya sido reformada la ley, o bien que cuando yo se lo pregunté estaba sujeta a facultades de fiscalización. Pero si yo cumplo con todas mis obligaciones, yo estoy protegida y blindada para decir, a mí yo le consulté a la autoridad, me dijo que era así y eso es. Y no habrá ningún problema, se aclarará la situación. Así es, y ahí tenemos una gran herramienta a nuestro favor, que es que la autoridad publica sus resoluciones favorables a las consultas sobre situaciones concretas, reales y concretas. Y en este caso hay una herramienta dentro de la propia página del SAT donde podemos consultar inclusive por tipo de impuesto, o sea, IEPS, IVA, ISR, cuáles son las consultas que la autoridad ha resuelto en favor de los contribuyentes. Y la verdad es sorprendente, la verdad es que ya tenemos ahí
inclusive la redacción a lo mejor de la mitad de la consulta, o por lo menos ya tenemos elementos para ver qué les han respondido a otros y en qué medida podemos nosotros tomar algunos elementos en ese sentido que nos ayuden a hacer nuestra consulta a la propia autoridad. Claro. Pero sí es una herramienta muy valiosa que se publiquen estas resoluciones favorables. Además de que obviamente, bueno, tenemos que conocer las reglas de resolución miscelánea, los criterios normativos, los criterios no vinculativos, para ver pues qué ha resuelto la autoridad respecto al producto que vendemos, porque sí hay varias publicaciones en ese sentido que a veces pues no conocemos y a lo mejor sí estamos en el supuesto de poder lograr que a lo mejor nuestro producto no sea objeto y no por manipular nada, sino simplemente porque nuestra fórmula a lo mejor no encaja al 100% dentro de los elementos de la definición del artículo 3 y entonces pues bueno, ya que sea la autoridad la que decida, ¿no? Nosotros lo ponemos a su consideración con todos los elementos y ya ellos decidirán en ese caso, ¿no? Y entonces, determinar si estoy sujeto o no. Determinar si estoy sujeto o no. Pero bueno, entonces, pues creo que ya con esto... Perdón. Entonces, bueno, es muy importante ver el cumplimiento de todas las obligaciones formales, ver hasta qué grado de la cadena del proceso de intercambio de bienes o servicios estamos obligados a pagar el IEPS, siendo productores, importadores, envasadores, etcétera. Ahí está el caso, por ejemplo, de los combustibles, de la gasolina, por ejemplo, que está sujeto a 3 tasas de IEPS establecidas en diferentes supuestos, ¿no? Como gasolina, como combustible fósil y en términos del artículo 2A. Y de esos 3 hay una parte que no causa IVA, ¿no? Así llegó hasta el consumidor final vía una regla de resolución miscelánea. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que inclusive siendo el IEPS base del IVA, porque además así opera como regla general, hay casos en los que la propia ley dispone que no es así, ¿no? Y entonces es válido que el IVA no coincida con la base por esta regla y por ese artículo 2A que exime del IVA en esa parte del IEPS de las gasolinas, ¿no? Por ejemplo. Es fundamental y por otra parte, el que me estoy recordando ahorita, que para una consulta rapidísima, pues estamos hablando de preguntas frecuentes, pero ya para una consulta formal de mi empresa que tengo problemas o mi negocio que tengo problemas o tengo dudas y para evitar los problemas, pues entonces nos vamos directamente a la consulta del 34 de código. Pues muchas gracias, doctora. Al contrario, un gusto. Nos acabó el tiempo y les recordamos a ustedes que tenemos una cita la próxima semana donde vamos a hablar del IEPS, pero ahora en la comercialización de bienes y también tenemos una invitación para ustedes para mañana jueves para que nos sigan punto de las 10 por Mirador Universitario de la CUAED. Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Contaduría y Administración por parte de Radio UNAM, su director Benito Taibo, por parte de nuestra facultad, el doctor Armando Tomé González, a través de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, dirigida por el licenciado Romarico Fuentes Romeros, en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahualcóyotl Jara, Alma Villegas, Carlos Castellanos, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, David Hernández, Alexis Moreno y César Martínez. Agradecemos también la colaboración de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la CUAED. Se despide de ustedes Susana Mireles y los invitamos a continuación a que escuchen la señal de Radio UNAM con el programa de Radio Francia Internacional. Gracias. Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.